la iglesia, el templo del exmarquesado y la estación de ferrocarril. Me da mucho gusto darle la bienvenida al licenciado Rubén, quien nos guiará por este recorrido. Licenciado, es un placer nuevamente. Pues muchas gracias, Dulce María, por estar nuevamente conmigo este día bonito, porque además acaba de pasar una lluvia bastante fuerte y dejó la ciudad muy fresca, muy bonita, se ve todo verde. Y bueno, pues nos levantamos con muchas ganas de trabajar y vamos a hacer un pequeño recorrido ahora en este atrio y templo del marquesado, de la garita del exmarquesado. A mí me parece que este es uno de los lugares que tiene toda una esencia de carácter histórico, de presencia importante para la ciudad y por supuesto para los oaxaqueños. Fíjate que su ubicación era exactamente en la entrada poniente de la ciudad y como consecuencia la historia registra muchos hechos, muchos acontecimientos que se dieron en este lugar, porque era el primer punto de entrada a la ciudad. Mucha gente llegó tanto de la parte de la política, personajes importantes, que cuando llegaban del altiplano mexicano, de la Ciudad de México, tenían necesariamente para llegar al centro que pasar por este sitio. Y muchos de esos altos jerarcas de la Iglesia Católica llegaban a este sitio, aquí descansaban, y a la mañana siguiente muy temprano salían para el lugar a donde iban. Yo recuerdo mucho que la historia nos platica, por ejemplo, de don Eulogio Guilo, que fue recibido con una gran algarabía por muchísimos oaxaqueños muy contentos en este sitio, que fue don Eulogio Guilo el último obispo de Oaxaca y que ya estando en Oaxaca se hizo el primer arzobispo, que fue recibido en este sitio. De aquí salió muy temprano una procesión hasta la iglesia de la Soledad, llegó a ver a la Virgen, a darle gracias que había llegado con bien, y de ahí salió a la catedral, al gran Te Deum solemne, solemnísimo que se hizo, para darle posesión del obispado de Antequera. Entonces, este tipo de acontecimientos lo registra la historia, como registra también la historia el que haber llegado aquí, por ejemplo, José Vasconcelos, llegar hasta la entrada de la ciudad y empezar a hacer su campaña política, o haber llegado en alguna ocasión al Instituto de Ciencias y Artes del Estado para darnos estas magnas conferencias que él acostumbraba a dar. Así es que todo esto se va resumiendo y va creándose un ambiente muy especial alrededor de estos sitios que son ahora parte de nuestro centro histórico de la ciudad. Fíjate que Santa María del Marquesado se remonta a muchos años antes. Esto perteneció a, como su nombre lo está diciendo, al marqués del Valle, don Hernán Cortés. Esta es una tierra que él peleó desde el principio, pero que después se decide que hubiere una parte y se dejara libre lo que se conoció como Antequera, o se ha venido conociendo como Antequera. A través de una promoción que hizo Nuño del Mercado, Hernando de Badajoz, para que se creara, para que se fundara la villa de Antequera primero y después la ciudad de Antequera. Alrededor se dejaron tierras que fueron lo que el rey asignó a Hernán Cortés en reconocimiento por todas las actividades que había realizado desde su llegada para hacer la conquista de estos territorios. Y se agrupan, tú sabes, en San Martín Mexicapan, en San Juan Chapultepec, Jalatlaco, Xochimilco, que son lugares que no solamente se respetaron para los asentamientos humanos que ya existían antes de su llegada, sino también para todos aquellos hombres que lo acompañaban en la empresa. Y muchos de esos hombres fueron asignados a esos terrenos, algunos se fueron a San Martín, otros a San Juan Chapultepec, a Jalatlaco, a Tepeaca o a Xochimilco. Y se fueron creando alrededor todas estas comunidades que en alguna forma vinieron ahorcando, como ahora lo resentimos, lo que es la vieja o la nueva villa de Antequera. Hay dos cosas que a mí me parece fundamental señalar. Primero, la construcción de este espacio que conocemos como atrio, la construcción del templo, que además es una capilla muy pequeña y que originalmente se construyó aquí la ermita de Santa María, porque ya para el siglo XVIII se construye en sustitución el templo, que es bastante pequeño, pero que no deja de tener ese sabor muy propio de las cosas que se hicieron en este tiempo entre los oaxaqueños. Y la otra parte que también influye o ha influido o influyó terminantemente en el desarrollo de esta comunidad fue la construcción
de la estación del ferrocarril mexicano del sur, que es un área que indudablemente afectó la zona desde el punto de vista positivo, como también dio la posibilidad de que muchas de las personas que habitaron en este sitio, en esta zona de la ciudad, formaran parte del personal que manejó durante tantos años el ferrocarril que venía de México, pasando por Puebla, Tehuacán, hasta la ciudad de Oaxaca. Y de la ciudad de Oaxaca hacia otros sitios. Bueno, este templo, como ves, es un templo muy pequeñito, pero tiene una característica que es muy bonita, porque además de eso, no es una carga muy densa de elementos, pero los pocos elementos que tienen configuran una portada muy hermosa, llamativa, sencilla, pero a su vez elegante. Pero desde el punto de vista histórico, ahí tenemos la presencia de dos personajes hincados. Eso quiere decir que estos personajes son seres terrenales. Y efectivamente, es la representación del padre Ibarra, que fue el párroco, que fue el sacerdote, que promueve la construcción ya del templo en el siglo XVIII. Tienes un juego de columnas dobles a los lados, algunos roleos y parecen en forma de festón, y en el centro tienes un óculo poligonal, por donde entra la luz natural hacia el templo. Y en el remate de la portada, un nicho, en donde encontramos a la Virgen María con Jesús en su regazo, sus dos torres a los lados, algunos adornos en los basamentos. Fíjate que cuando nosotros encontramos en una iglesia de este tipo en Oaxaca, este elemento que es una flor, es que el templo está dedicado a un elemento fundamental que es del sexo femenino. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de Santa María del Marquesado, y estamos hablando también del Señor de Santa María, que es a quien está dedicado este templo, y por lo cual se han realizado muchísimas actividades durante todos los tiempos. Entonces fíjate que en el altar mayor tenemos nosotros un retablo que no es frecuente en la ciudad de Oaxaca. Actualmente tenemos un ejemplar semejante allí en la capilla de Belén, en el conjunto arquitectónico de Guadalupe. Es un retablo de madera con filos dorados, pero es de estilo neogótico, y yo creo que se adapta muy bien a las dimensiones del templo, a la altura de la bóveda del presbiterio. Es decir, que las personas que intervinieron en su construcción tomaron en cuenta muchos de los elementos que se tomaron en las iglesias para hacer este tipo de retablos, tanto en las capillas con los ábsides de cada uno de los templos. Y nos estamos ubicando para fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, don Eulogio Guilbo también intervino en las capillas de la catedral. Se cuenta que en estas capillas había retablos barrocos que seguramente estaban ya muy deteriorados. Se eliminaron aquellos retablos barrocos y se colocaron los retablos actuales, que son en blanco y dorado, de estilo neogótico. Aquí, en este barrio, era característica la presencia de personas que se dedicaban a la elaboración del pan. Todavía hay personas que se dedican a la elaboración del pan. Un pan riquísimo, que era el que se surtía a toda la ciudad, de los mercados, para saborear. Hay fiestas, ¿no?, en el año, que son muy clásicas de nosotros. Por ejemplo, la Semana Santa. El párroco del lugar, don Daniel Quiroga, es un hombre entusiasta, es un hombre que ha sabido tener la comunicación con cada una de las organizaciones y personas que pueblan el barrio, y como consecuencia tienen la cooperación de ellos para hacer estas festividades. Allá a lo lejos estamos viendo la parte poniente de la estación del ferrocarril, y hay un sabino que, pobre, ya está a punto de caer, de derrumbarse, por falta del cuidado. No se le ha tenido la consideración que debía de tenérsele, pero para muchos es un árbol histórico. Fíjate que a principios de siglo, cuando se hace la celebración del centenario del nacimiento de Benito Juárez, se trae la estatua que ahora está colocada y que con ese motivo se develó en el Cerro del Fortín.
Dicen que la trajeron en ferrocarril hasta este sitio y que ese árbol se utilizó porque todavía existen las cadenas que cuelgan del tronco del árbol para poder bajar del tren del ferrocarril la estatua de Benito Juárez y depositarla en este sitio para posteriormente llevarla por carreta o en carreta hasta el lugar en donde fue colocada, en esa rotonda de la Azucena, en el Cerro del Fortín. Entonces siempre hay una referencia a algún acontecimiento que indudablemente a nosotros nos debe de recordar alguna cosa en relación con la ciudad de Oaxaca, y a mí me parece que es algo de lo más hermoso que tenemos. De ver lo que era el valle de lo que es ahora la ciudad de Oaxaca, por la cantidad de árboles y por supuesto por la hermosura de lo que nosotros conocimos como río Atoyac, porque regaba todo el valle. Muchas de las cosas se hicieron en Oaxaca en función de la presencia del río Atoyac. Muchas de las personas que vivieron en ese tiempo, inclusive se nos recuerda que los mismos zapotecas al poblar Montalbán bajaban hasta el valle para llevar el agua a lo que fue la gran plataforma o es la gran plataforma de Monte Albán, y por supuesto a todas aquellas personas que habitaron las laderas del cerro, porque las zonas habitacionales del pueblo se dieron en las laderas del cerro de Monte Albán. Y en la parte de abajo, lo que era todos los terrenos a la vera cada una de las orillas del río, pues eran terrenos que se dedicaban al cultivo. Fíjate que yo creo que una de las grandes obras de carácter social que nos dejó el general Porfirio Díaz fue precisamente la estación del ferrocarril. Este sistema ferroviario que él pensó, que él ideó, que él empezó a promover para cuando él llegó a la presidencia de la República. Porque sabía perfectamente que una de las formas para poder comunicar, para poderse comunicar las personas, para poder sacar sus productos, no eran otras que el ferrocarril, por la cantidad de producto y volumen que se podían llevar. El valle estaba ocupado por muchas haciendas. En estas haciendas se producía la caña de azúcar, el maíz, el frijol, las hortalizas, muchas cosas. Pero por supuesto los volúmenes de producción eran muy superiores a lo que una población como la de la ciudad de Oaxaca podía absorber. Y como consecuencia requerían de que esa producción se llevara a otros sitios. Esto por supuesto costó muchísimo trabajo. No pudo haberse hecho de un día para otro, sino es una obra que se hizo durante mucho tiempo. Se hicieron muchos intentos. Cuando él estuvo como secretario de Fomento, en la época en la que fue presidente de la República, don Manuel González, él ocupó la Secretaría de Fomento, y entonces fue cuando empezó él a hacer un gran esfuerzo para conseguir recursos financieros, no solamente en México, sino también en el extranjero. Se crearon algunas compañías que empezaron a hacer las primeras exploraciones de terreno. El general Mier y Terán, Luis Mier y Terán, creó una compañía, pero desafortunadamente los recursos financieros que tenían no eran suficientes, y como consecuencia tuvieron que cerrar. Pero cuando después llega a la presidencia de la República el general Porfirio Díaz, se concreta la idea, y en el año de 1889 se inician los trabajos de construcción del ferrocarril de México para Oaxaca. Una zona verdaderamente difícil, porque en esta maqueta tenemos representado el macizo montañoso que el tren tiene que pasar de aquí a la Ciudad de México, pasando por Tehuacán y por supuesto pasando por Puebla. Pero es una zona en la que se sube hasta prácticamente los 2.500 metros y se baja hasta los 400 o 500 metros sobre el nivel del mar. Esto representaba una dificultad de carácter técnico impresionante, porque imagínate, para poder arrastrar la carga, el peso que un vehículo de esta naturaleza requiere, entonces requería de máquinas o de doble juego de máquinas para poderla subir.
pero luego también la dificultad para detener ese peso de bajada en una bajada tan pronunciada. De tal manera que Porfirio Díaz optó por solicitar la ayuda técnica de compañías altamente especializadas holandesas, inglesas, alemanas, para que pudiera realizarse esta obra, que fue para mí verdaderamente sensacional, porque si se inicia en el año de 1889, se concluye para 1892. O sea, solamente duró 3 años la construcción de esta obra, que para mí es verdaderamente una cosa excepcional. Inclusive la historia nos cuenta que cuando don Eulogio Guilov se viene para Oaxaca, él era muy amigo del general Porfirio Díaz, y cuando se entrevista con él para comunicarle que se viene a Oaxaca como obispo, el general Porfirio Díaz le dijo: contigo va a llegar el ferrocarril a Oaxaca. Y Eulogio Guilov le contestó: para luego, porque sabía que era una obra de altísimo beneficio social para la comunidad. Y después, cuando ya estuvo aquí, hizo un enlace con don Albino Certuche, que en ese entonces era el gobernador del estado. Desafortunadamente el coronel Albino Certuche murió en poco tiempo, pero lo sustituye también otro señor general, que era un hombre muy entusiasta, y por lo que dicen las crónicas, le encantaban este tipo de realizaciones y de proyectos, y que se entregó muchísimo a la cuestión de la educación en Oaxaca, don Gregorio Chávez. Y cuando se hace la inauguración el 13 de noviembre de 1892, dicen que llega a colocar el último riel de la estación del ferrocarril, y todo emocionado se hinca, levanta las manos al cielo y grita: Gloria in excelsis Deo. No le salió otra cosa, era tanta la emoción de ver el gusto, el contento de las gentes que se reunieron acá, de que veían la oportunidad los oaxaqueños de hacer contacto con otras comunidades, con otras culturas, de conocer a la gente, cómo se vestía, cómo comía, de poder disfrutar, como fue durante tantos años, porque nosotros tuvimos la dicha de viajar en el ferrocarril, y la verdad es que para nosotros fue una experiencia enorme, porque llegábamos hasta este lugar, y entonces entrábamos aquí a este sitio que es la estancia, comprábamos el boleto ahí en la taquilla que estaba a la entrada, y en tanto nos esperábamos por acá, y aquí pasábamos el ratito comiendo la torta, tomando el refresco, pero sobre todo una cosa, platicando. Como consecuencia fue un lugar que para nosotros representó muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Todavía hoy la gente tiene un enorme recuerdo de lo que es la estación del ferrocarril. Claro, nos llevábamos algunas horas, pero para nosotros era algo que hasta hoy ha sido inolvidable. Yo creo que no pudo haberse dado mucho de la historia de México, sobre todo de principios de siglo, sin la existencia del ferrocarril, porque se dio, como ustedes saben, la época de la Revolución, y entonces había que transportar no solamente a los soldados que participaban en los movimientos revolucionarios, sino también todo aquello que los soldados requerían para poder enfrentar a otros o llegar hasta alguna comunidad y ocuparla, ¿no? Entonces, ven ustedes ahora películas, ven ustedes ahora fotografías en donde se ven cómo van los soldados que llevan de un lugar a otro. Y este es el recuerdo que nosotros ahora, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, este es el esfuerzo que está haciendo esta asociación, unidos con el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, para crear lo que ahora estamos conociendo como Museo del Ferrocarril, para revivir algunos de los aspectos que se dio en Oaxaca durante los últimos años del siglo XIX y todo lo que fue hasta el siglo XX, hasta la suspensión del servicio. Y estas fotografías, y estas piezas, y estas máquinas, y esa maqueta, no nos sirven más que para recordar todo lo que se ha realizado en Oaxaca. Fíjate que la idea de la creación del museo era recuperar los espacios. Aquí se vendían los boletos, por supuesto el personal tenía los elementos, digamos, necesarios para poder realizar su tarea. Había otro, que es el lugar en donde se recibían las mercancías para poder ser transportadas.
Entonces aquí se pesaban, aquí se medían, aquí se sabía qué era lo que se iba a transportar y por supuesto se aplicaba la cuota correspondiente para que fuera llevada a los diferentes sitios. Aquí tenemos el telégrafo, se tiene el reloj, una fotografía de cómo funcionaban estas oficinas y que fueron algo de lo, yo creo que lo más importante, porque a través de telégrafo se comunicaban de estación a estación, se daban todas las órdenes, se prevían todas las situaciones que podían preverse para evitar en los cruces el choque de trenes, y esto era fundamental porque si no se llevaba un registro de todo lo que aquí se administraba, pues por supuesto podía haber un accidente de consecuencias lamentables. En la parte del fondo tenemos el área de talleres. El área de talleres, aquí llegaban todas las máquinas, porque eran los talleres que daba servicio a los trenes que iban, no solamente de aquí para México o a Puebla o Tehuacán, sino también de los que salían para Ejutla, para Ocotlán, y daban servicio también aquí en el valle. Y cuando se piensa en la construcción del ferrocarril a Oaxaca, la idea era unir Oaxaca también con el istmo de Tehuantepec. Y entonces la vía del ferrocarril solamente llegó a Tlacolula, pero también unir el centro, la ciudad de Oaxaca, con la costa, porque había un ramal programado de Oaxaca, pasando por Cimatlán, Ocotlán, Ejutla, Miahuatlán, aunque llegó solamente a Ejutla, para llegar a la zona de la costa y poder unir una enorme red de comunicación ferroviaria a todo el estado. Ahora, lo que nosotros deseamos en este lugar es que cada uno de los furgones sea algo para los niños, algo para los jóvenes, algo para los adultos. Por ejemplo, se hizo una sala dedicada a Porfirio Díaz, se arregló el furgón, nos regalaron algunas fotografías y ahora la sala nosotros la tenemos dedicada al general Porfirio Díaz. Este furgón se cuidó de adaptarlo. Este era uno de los carros de pasajeros en donde viajaba la gente para estos lugares. Ahora fíjate que se instalaron algunas televisiones con el fin de que los niños puedan venir o los adultos puedan ver algunas películas, no solamente de niños, ¿no?, sino también puede hablarse de la historia, de la literatura, de personajes importantes, y lo único que tuvimos que hacer fue arreglar los sillones, limpiar los furgones, y así cada uno de estos lugares vamos a tener que ir arreglando, y estamos pensando que definitivamente tengamos, por ejemplo, un salón de la ciencia, tengamos uno dedicado a la cuestión ecológica, otros puede ser una biblioteca o puede ser una ludoteca, y que lógicamente dé servicio a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que desean de este espacio hacerlo un centro cultural. Una de las cosas que se convirtió en una preocupación permanente con el transcurso de los años es la posibilidad de traer máquinas que tuvieran una mayor capacidad para arrastrar también mayor número de carros y como consecuencia mayor número de productos y de personas. Entonces fíjate que llega a la presidencia de la República el licenciado Miguel Alemán, pero nombra como director general de los Ferrocarriles Nacionales de México a un oaxaqueño, don Manuel R. Palacios, un hombre muy entusiasta, un hombre muy conocedor, una gente de mucha iniciativa y que afortunadamente trabajó intensamente con el fin de lograr que la vía del ferrocarril se ampliara para lo que nosotros conocimos como vía ancha. Y con esto, por supuesto, también fue una fiesta muy grande. Vino el presidente de la República, Miguel Alemán, y por supuesto también tuvimos la oportunidad de traer a mayor número de personas y nosotros viajar con mucho mayor facilidad. Entonces, un acontecimiento histórico que se da precisamente el 13 de noviembre de 1952. Un hecho histórico más para la ciudad de Oaxaca. Pues el general Porfirio Díaz llegó el día que se hizo la inauguración, dicen que se reunieron muchísimas personas aquí a recibirlo, y caminó hacia el Palacio de Gobierno, porque la inauguración oficial se hace en el Palacio de Gobierno. Ahí el gobierno del estado y el pueblo de Oaxaca organizó una comida, un banquete,
Y desde allí el presidente de la República, Porfirio Díaz, que por cierto fue la última vez que vino a Oaxaca, y la última vez que caminó con todo su gabinete, porque el gabinete en pleno llegó a la inauguración del Ferrocarril Mexicano del Sur en esta estación. Entonces, desde el Palacio de Gobierno hace la inauguración y lanza uno de los mensajes más amplios y profundos que pudo haber lanzado en este lugar el general Porfirio Díaz. Por supuesto, se siguieron haciendo muchísimas cosas posteriormente, pero la obra magna, yo creo de carácter social para los oaxaqueños, fue la estación del ferrocarril.